exposición que hizo Sandra. Bueno, más bien tiene Ujú. mucha relación. ¿Continúa, doctora, o gusta Sí, agregar? miren, no. Miren, este síndrome es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente ahorita, por ejemplo, antes decíamos, veíamos una erupción morbiliforme y pues ya se le trataba clínicamente, muchas veces si los pacientes los veíamos que estaban en buen estado general, pues se trataban en forma a veces incluso ambulatoria, a menos que tendieran a una eritrodermia. Pero precisamente es lo que dice Fernanda, como este síndrome pues prácticamente inicia como si fuera en una erupción morbiliforme. Así es. Entonces ya cuando nosotros vemos ahorita un paciente con una erupción morbiliforme, pues para diferenciar con un síndrome de hipersensibilidad, obviamente que a veces el paciente está, bueno, se ve más afectado en forma sistémica, con mayor ataque, más sintomático, pero ya aquí estaríamos obligados entonces a todos los pacientes que nosotros vemos sospechosos de erupción morbiliforme, pedir estudios de laboratorio para descartar si se trata de una erupción morbiliforme, que generalmente es de buen pronóstico y todo, a un síndrome de hipersensibilidad. Yo les suplico así que se lo aprendan mucho, ¿sí? Porque realmente es bastante, muy más frecuente, mucho más frecuente que el Steven Johnson, que la necrolisis, que son los más, digamos que tienen un peor pronóstico. Tiene también una mortalidad relativamente alta y vean todo lo que puede afectar. Entonces, yo le diría que estuvieran muy atentos, o sea, mejor, y le llega un paciente a urgencias, pues está en ronchita por un medicamento, pero si lo ven así un cuadro muy aparatoso, estos pacientes luego llevan con edema facial, eso es muy característico, hay que pedirle estudios de laboratorio, porque eso obviamente, o sea, linfadenopatía, también en la erupción morbiliforme puede haber linfadenopatía, ¿no? Ok. Ok. ¿Continúa? Sí. Gracias. Ok. Nos menciona que este síndrome generalmente es causado por la ingesta de anticonvulsivos, allopurinol, que va a ser un tratamiento para la gota y también se utiliza para combatir los altos niveles de ácido úrico. La la carbamazepina, que va a ser un anticonvulsivo, y es el primero que está acá. La dapsona, que va a ser un antibiótico que se va a usar en combinación con otros medicamentos eh, para el tratamiento de infecciones, si no me equivoco, y por Mycobacterium leprae y dermatitis herpetiforme. Y pues antivirales por infección por VPH. Bueno, estos son los más frecuentes, pero recuerden, cualquier medicamento puede provocar, o sea, no se queden ustedes con la idea que solamente los que aparecen en la lista, pues eso. Ahora, este síndrome se describió primero con los anticonvulsivos, entonces antes se tomaba así como que síndrome de hipersensibilidad anticonvulsivos, porque con eso se empezó a describir, pero ya luego empezaron a ver que otros y se fueron agregando. Y de ahí pues hay mucha literatura, listas y listas de uno y otro. Estos podemos considerar que son los más frecuentes, pero igual, paracetamol, el que ustedes quieran, cualquiera puede provocar este síndrome. Eso va a ser de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente, ¿no? Doctora, una pregunta. Ahí ve que se abrevia. ¿Se pronuncia DRES o DRES? DRES, Ok. DRES. Esa es una forma en la cual nos vamos a estar refiriendo a este síndrome, por, para aclarar y que no se vaya a ver confusión. Ok. En cuanto a epidemiología, el libro nos menciona que va a ser muy raro y que su incidencia va a oscilar de 1 a 1000 casos a 1 a 10.000 exposiciones a medicamentos.
Y nos menciona que la presentación en niños va a estar relacionada con anticonvulsivos. Por eso el antecedente que decía la doctora, que este síndrome empezó a identificarse con este tipo de medicamentos. Nos dice algo importante es que este síndrome va a ser todavía más frecuente que el síndrome de Steven Johnson. Y bueno, esta partecita de en México no viene en el libro, pero como en realidad la información en el libro es muy corta, me Sí, sí. puse a investigar un Sí. poquito más y nos mencionan que en México la prevalencia de las reacciones adversas a medicamentos o RAM varía entre 0.7 a un 35% de la población general y que esta va a ser causa de hospitalización en hasta 8% de los casos en los que pues, este se presente. También nos dice que en cuanto a los pacientes hospitalizados, un 15% de estos llega a desarrollarlo o a presentarlo. Ahí realmente vemos que no es tan raro entonces, ¿no? Si nos hablan de hasta un 15% de pacientes hospitalizados. Entonces, no es, aunque bueno, síguele y ahorita vamos a comentar algo del tiempo que se lleva para que aparezca, ¿no? Ok. En cuanto a etiopatogenia, nos dice que se va a relacionar con anormalidades enzimáticas y con acumulación de metabolitos, así como la reactivación de virus del herpes. Ay, se me fue el que era CB. Citomegalovirus. Sí, Yeah. citomegalovirus, Epstein-Barr. Creo que era Herpes virus 6 y 7. Sí, Es que sí. acuérdense que el grupo de herpes virus no solamente es herpes simple, incluye 5, 6, 7. Bueno, y también nos menciona que hay unos estudios que la población de China y pacientes portugueses, esto sí lo menciona en la literatura, van a ver biomarcadores como... Híjole, ahí se está cortando. ¿No me escuchan? Cortar. No sé si se escucha, Fer. ¿Sí? Es internet de la doctora. Sí, Fer. Okay. Sí, se escucha. Ok, entonces repito. Mencionaba la literatura que en población de China y pacientes portugueses van a haber ciertos marcadores que son los que están aquí, el HLA-B58.1 para el allopurinol y que pues este es un medicamento que puede desarrollar este síndrome, perdón. Ahora, en cuanto a otros medicamentos que van a causar esto, menciona la hidantoína, la carbamazepina, el fenobarbital, que también pueden dar cierta reacción cruzada o desarrollarlo con una reacción cruzada. Y pues nos menciona que estos medicamentos van a ser aromáticos y son los que se van a desarrollar con mayor frecuencia en DRES. Eso hay que estar muy atentos, ¿no? En los niños, porque no es de ver si tiene reacción a un anticonvulsivo, por ejemplo, la carbamazepina, pues si tiene la reacción, tener cuidado de no darle de estos otros grupos porque igual puede persistir la reacción, ¿no? O si es necesario dárselo bajo extrema vigilancia. Sí. Ok, entonces otros medicamentos que van a estar relacionados con el síndrome de hipersensibilidad con eosinofilia, que es el nombre en sí completo de este síndrome, van a ser los que están aquí en la tablita. ¿Doctora los menciona o continuamos? No, con que lo vean, o sea, más que vean la frecuencia, lo que yo les decía, prácticamente cualquier medicamento. O sea, sí nos pueden poner así los más frecuentes, pero vemos algo tan comunes como ranitidina, ibuprofeno, metronidazol, minoxiclina, o sea, trimetroprina, o sea, cualquier medicamento. Entonces aquí no, sino es hacer siempre su línea del tiempo con los pacientes, para ver cuándo, cuál pueden ser los sospechosos, digamos, ¿no? Uh-huh. Ok, en cuanto al cuadro clínico, se presenta principalmente por un exantema morbiliforme, que es la imagen que tenemos a la derecha. La siguiente manifestación más común, por así decirlo, es la dermatitis exfoliativa, que es la imagen que tenemos en la parte inferior, o bueno, sí, en la parte inferior de la diapositiva. Y nos menciona también que aquí pueden aparecer
síntomas sistémicos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Este síndrome va a afectar no solamente pues a la piel, sino también a todo el cuerpo como tal. Dentro de estos síntomas sistémicos van a ser la afección visceral, fiebre, dolor faríngeo, postración, linfadenopatías, ictericia, alteraciones hepáticas en un 80% de los casos, renales en un 40% de los casos, también pulmonares en el 33% de los casos, y en cuanto a estudios de laboratorio vamos a notar leucocitosis, eosinofilia, por eso también su nombre, y linfocitosis atípica. Entonces, se imaginan que ustedes están en urgencias y les llega un paciente, o sea, llegan con mucho malestar, mucho ataque al estado general, ¿no? Le digo una característica, así es ese edema facial, pero vean las alteraciones que pueden tener los pacientes, son muchísimas, o sea, y afectando a muchos órganos. Por eso sí hay que poner mucha atención para detectar estos cuadros a tiempo, ¿sí? Uh-huh. Ok. Algo que también puede causar este síndrome, es hepatitis tóxica y pancitopenia, que puede llegar a ser letal. También van a haber ciertos medicamentos que van a atacar, por ejemplo, el alopurinol, y carbamazepina, que van a atacar tanto a riñones como a hígado. Sí. La fenitoína el alopurinol y la carbamazepina va a atacar a lo que es el riñón, mientras que la fenitoína al hígado, la ampicilina al corazón y la minociclina, a lo que son los pulmones. Y la dapsona, que va a atacar tanto al hígado como a los riñones. Entonces, nos menciona que en una biopsia de piel nosotros vamos a encontrar lo que es acantosis, espongiosis, áreas de vacuolización de células de la capa basal. En la dermis papilar hay edema entre las fibras de colágeno y la dermis superficial. Y también nos dice que va a encontrar un infiltrado linfocitario. Permítanme un momento, por favor. Gracias. Infiltrado linfocitario con disposición perivascular con eosinófilos, y pueden acompañarse de linfocitos atípicos. Lo mismo que se mencionó en la diapositiva pasada, debido a que pues ya lo mencionamos, hay un ataque general, ¿no? Y pues en los ganglios también vamos a encontrar hiperplasia linfoide benigna. Ok, nos dice que en cuanto al diagnóstico diferencial vamos a tener dos tipos principales, que van a ser las eritrodermias, que aquí nos dice que pues esta es conocida también, con el nombre de síndrome del hombre rojo, y va a haber una inflamación de la piel exfoliativa, como podemos ver en la imagen ahí. Doctora, no sé si estoy bien yo en cuanto a la observación, pero acá sí podemos ver se me fue la coloración es más como amoratada y no tanto rojo. Bueno, pero eso depende también del tono del color del paciente, de la piel. Porque de un paciente muy claro, pues lo vas a ver muy rojo, pero en un paciente de una tez más morena no se ve tanto el eritema. Miren, aquí lo importante es, o sea, si una erupción morbilliforme así inicia, también lo que es el edema facial, que eso está descrito en este síndrome en un porcentaje importante. Y aquí también hay que poner mucha atención. ¿Cuánto tiempo nosotros dijimos desde que se tomaba un medicamento hasta que empezaba la reacción? En promedio es entre 1 y 3 semanas. Pero en el síndrome de hipersensibilidad se extiende hasta 2 meses. O sea, el paciente puede estar tomando el medicamento, y entonces a veces si nosotros hacemos estas líneas del tiempo y es síndrome de hipersensibilidad lo que estamos sospechando, nos tenemos que ir, o sea, a ver, ¿desde cuándo ese paciente está tomando? Porque dicen, no, pues que ya lleva 2 meses tomándolo, no, pues ya no. No, pues en el síndrome de hipersensibilidad, sí. Hay casos reportados, muchos, de 2, 3 meses incluso, de que ya están con el medicamento hasta el tiempo en el que se presenta la reacción. Es una reacción un poco tardía, no es tan inmediata. Entonces,
Entonces, eso es muy importante para que encontremos nosotros el probable causante de esto, ¿no? Ujú. Bueno, Ok. entonces tenemos que este síndrome del hombre rojo se va a caracterizar por inflamación de la piel exfoliativa generalizada que va a involucrar el 90% a la piel del paciente. Y pues el otro diagnóstico diferencial van a ser los exantemas, que van a ser causados de manera más común por virus y generalmente se van a encontrar en la infancia. Unos ejemplos de estos pues van a ser la varicela, la rubiola y la rociola, que son pues los más comunes. Bueno, en eritrodermias, o sea, no vemos este capítulo, pero de todo lo que hemos visto, por ejemplo, la dermatitis atópica, el paciente puede tener como complicación una eritrodermia, ¿sí? Sí, de lo que hemos, hasta de la dermatitis seborreica, en algunos casos pueden llegar a eritrodermia, en casos que se complica por el uso de esteroides. Entonces, cuando nosotros hospitalizamos a un paciente, que generalmente un paciente con eritrodermia tiene un estado general comprometido por la pérdida de proteínas, por la descamación, etcétera, tenemos que abrir un abanico, ¿sí? La psoriasis también pueden llegar a eritrodermia. O sea, hay muchas patologías que si se complican pueden llegar a eritrodermia. Entonces, le digo, aquí la clínica, el orden que nosotros sigamos es muy, muy importante, ¿no? Y en los niños, bueno, con todas las virales, ay, ese es un área que a mí me cuesta, reconozco, me cuesta estar con las virales y con los niños cuando los traen y ya les dieron medicamento y un poquito complicado, ¿ok? Ok. En cuanto al pronóstico, nos dice que va a variar y pues va a depender también de la evolución del cuadro y de la gravedad que esté presente. Generalmente nos dice que la interrupción del estímulo, es decir, nosotros retirar el medicamento que esté causando pues la reacción, va a ayudar a la remisión de los síntomas hasta de la octava a la 12 semana de vida intrauterina. De vida intrauterina, Y no no sé, entendí eso. creo que No, se me... yo creo que No, ahí no. sí, Yo no creo que no disculpen, tenga nada que ver. Ok, sí, bueno, pero pero miren, eso es a la ajá, octava o 10ª semana. Por lo ok, mismo de que usted había mencionado de que era más largo. sí. Y los pacientes a veces quedan con secuelas, es un poquito complicado. Eh, la tasa de mortalidad es hasta el 10% de los casos en estos pacientes que hay posibilidad. Ujú. Ok. Entonces, en cuanto al tratamiento, bueno, antes de esto, nosotros lo que tenemos que ver, va a haber un criterio que va a ser el criterio de la escala de Regis-Karp, creo que así se pronuncia, Ujú. bueno, nos va a decir más o menos la puntuación, igual dependiendo de la puntuación, nosotros vamos a ir pues en cuanto al tratamiento. Y nos menciona que esta se va a acompañar también del estado, como es una afectación a nivel general del organismo, tenemos que ver el estado pues, que se encuentra entonces los órganos. Aunado a esto, nosotros tenemos que apoyarnos de la exploración física y también de los estudios del laboratorio y gabinete que se soliciten, porque recordemos, van a haber alteraciones pues en cuanto a todo, ¿no? Bueno, Eso es muy importante para ver también esas tablas el pronóstico en los pacientes y que nos ayuden a hacer un diagnóstico temprano, ¿sí? Ver qué tanto tiene la afección, qué tanto la eosinofilia, qué tanto es la lesión hepática, o sea, si es renal, o sea, cuántos órganos está afectando. Esto nos habla también de pronóstico, pues un poco. Ajá. bueno, nos dice que la piedra angular del tratamiento radica en la identificación y pronta retirada del fármaco sospechoso, lo que igual ya se había mencionado anteriormente, y que no debemos olvidar que en general los pacientes están polimedicados, porque pues no es solamente un medicamento el que ellos eh, se les está administrando, sino son muchos. Entonces aquí es donde se hace quizás un poquito más difícil el poder identificar cuál es la causa. Entonces, en los pacientes con sospecha de reacción cutánea grave por fármacos deben de estar monitorizados y hospitalizados hasta que la misma pueda ser descartada.
Y pues también nosotros, lo que mencionaba anteriormente la doctora, que en caso de los niños nosotros debemos estarlos bajo vigilancia porque pues el medicamento puede dar este síndrome. Entonces, básicamente el tratamiento, una vez identificado el fármaco, nosotros o consiste en la amortiguación de los síntomas. ¿Cómo haríamos esto? Con antihistamínicos que van a ser la clorfenamina e hidroxicina y pues como ya lo he mencionado antes igual, la loratadina. Corticoides tópicos de baja potencia y cremas hidratantes, especialmente en la fase descamativa. Bueno, mire, esto es lo que vas a mencionar de tratamiento. ¿O hay Sí, alguna? y aparte, es que igual en una parte nos mencionaba que como cuando el paciente tiene una evolución benigna, es decir, que se identifica el tratamiento, se retira y pues los síntomas comienzan a minorar por descontinuar el fármaco que causa el síndrome, empiezan a haber una resolución de los síntomas. En cuanto a la fiebre, que pues ya había mencionado que va a ser un síntoma que va a aparecer, a los 2 días esta empieza a ceder. El rash, que es pues todas el rash empieza a disminuir en promedio de 10 días y los estudios de laboratorio o en cuanto a la función hepática empieza a normalizarse a los 33 días. Por eso, mire, yo ahí sí que no estoy de acuerdo. Si nosotros vemos que es un paciente con síndrome de hipersensibilidad, porque ya le diagnosticamos con la tablita que mencionaste, tiene eosinofilia, tiene leucocitosis, tiene la erupción, tiene el antecedente del medicamento, y encontramos nosotros que tiene alteraciones hepáticas, renales, pulmonares, hay que pedirles placa de tórax, etcétera. Estos pacientes se tienen que manejar con esteroides, pero, o sea, un ataque al inicio intenso. Entonces, lo que se recomienda es metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas durante 3 días y ya después continuarle con un esteroide, ya con un esteroide por vía oral y ya se le está disminuyendo, porque así como que de la nada se va a resolver todo tan rápido y si es un paciente que tiene riesgo de que con las otras complicaciones u otras enfermedades que tenga le vaya peor. Entonces, aquí sí hay que ser agresivos. O sea, si ya es síndrome de hipersensibilidad, que quiere decir reacción medicamentosa con afección sistémica, tenemos que dar esteroides. Y así, 1 gramo metilprednisolona, ¿sí? Cada 24 horas durante 3 días y ya luego continuar con un esteroide. Porque si no, pues sí, se les puede ir. Ahora, si un paciente está con una eritrodermia o con una afección más del 80% de la superficie del cuerpo, ya no tiene caso los esteroides tópicos de baja potencia. O sea, no. Bueno, lo vamos a ver en esteroides, pero cuando nosotros vamos a manejar con cortisona, si la superficie total del cuerpo es mayor al 20, al 30%, no debemos ya manejar los esteroides tópicos. Debemos manejar esteroides sistémicos, porque realmente ahí ya no van a poder ustedes controlar qué tanto se está absorbiendo del medicamento y demás. O sea, ya no, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí sí, esteroides, por favor, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que el tratamiento también, aparte de descontinuar el medicamento que está causando la infección, como ya se había mencionado anteriormente, en procesos eczematosos o vesiculoampollares se van a usar fomentos o polvos secantes y en lesiones escamosas generalmente se usa lo que son los baños coloides y la pasta inerte. Aquí va a entrar igual la parte donde es un síndrome pues, de ataque sistémico, lo que menciona la doctora y el tratamiento que se le agrega, que aparte de administrar este medicamento, pues en caso de ser necesario, el paciente debe ingresar a lo que es terapia intensiva o dependiendo la gravedad a un área de quemados donde se le dé el manejo adecuado. Nos dice también que va a haber una exfoliación extensa de la epidermis y es importante tratar la insuficiencia cutánea aguda con la correcta vigilancia de electrolitos y líquidos,
una regulación de temperatura y también evitar lo que son las infecciones oportunistas. Aquí es el tratamiento que menciona la doctora. Esto ya se hace, pues, obviamente al momento de ingresar al paciente, que es la prednisona, también 1 miligramo por kilogramo al día, hasta controlar el cuadro y después vamos a ir disminuyendo de 10 a 20 miligramos al día hasta poder retirar de manera completa el esteroide, porque recordemos que al ser un esteroide nosotros no lo podemos eliminar de uno, sino tiene que ser paulatinamente. ¿Algo más, doctora? No, nada más que de verdad pongan mucha atención a porque es bien frecuente, muy, muy frecuente. Entonces a veces no se le da esa importancia y a veces se enojan en urgencias porque llegamos, bueno, a mí me piden interconsultas, pues ahí en urgencia pues tengo que pedirle perfil hepático, perfil renal, pues, si no sé cómo está ese paciente, para que nosotros de ahí determinemos, ¿no? O sea, empezarle ahí con el cuadro, con el tratamiento y ya que suba hospitalización. Uh-huh. Okay. Ahora vamos a ver lo que es el eritema polimorfo o multiforme. En 1866 por Ebra fue llamado eritema exudativo multiforme y también es característico de el herpes iris de Bateman. Entonces, por definición, tenemos que va a ser la combinación de zonas eritematosas con pápulas, vesículas, ampollas, erosiones y costras melicéricas, formando placas de formas variables y contornos caprichosos. Muchas veces en forma de disco de tiro al blanco. Por eso les puse esa imagen en la diapositiva, para que recordemos que cuando hablemos de eritema polimorfo o multiforme, vamos a ver este tipo de lesión. De hecho, nosotros podemos verlo ahí en la imagen, no sé por qué se ve muy pixeleado. Sí. Supongo que es el internet, pero efectivamente nosotros vamos a ver esta zona eritematosa pues en forma de tiro al blanco, así como está en la imagen. Entonces, muchas veces también se van a encontrar anulares, se van a acompañar de ardor o dolor y síntomas generales como fiebre, cefaleas, artralgias, y las causas pueden ser variadas, es decir, pueden ser virus, gérmenes, medicamentos, entre otros. Esta definición la saqué del libro del doctor Amado, y pues también nos menciona que va a ser un síndrome reaccional en reacción leprosa y también como una farmacodermia. Sí, mire, el eritema polimorfo, bueno, se llama así porque por la cantidad de lesiones elementales que tiene, ¿verdad? Multiforme o polimorfo, ¿sí? Pero aquí es donde es lo que yo le diría, por ejemplo, el eritema fijo medicamentoso, nosotros podemos decir, eso es por medicamento. El síndrome de hipersensibilidad es por medicamento, pero también por ahí se menciona que por reactivación de algunos virus, ¿no? Que mencionaste, ¿sí? O que el mismo proceso los puede activar. Pero estas aquí empezamos a ver, que es lo que yo le mencionaba al principio de estas clases, que cuando nosotros vemos un eritema polimorfo, pues ya no solamente tenemos que irnos a línea del tiempo con medicamentos, sino que tenemos que empezar a buscar si ese paciente no tiene algún proceso infeccioso, en la reacción leprosa relativamente frecuente, y como farmacodermia, también por micoplasma, por influenza, y con el herpes, que eso lo vimos cuando vimos herpes simple, que a veces se asocia, que aparece el herpes y a los 7 días aparece después el eritema polimorfo. A veces el paciente no ha relacionado esos cuadros recidivantes de herpes con el eritema polimorfo que aparece unos 7 días después. Ahora, otra definición, esta es del doctor Arenas, que va a ser una dermatosis aguda mucocutánea. Ojo, en la anterior no se mencionaba que va a abarcar o puede abarcar también ciertas áreas de la mucosa. Más adelantito les voy a mencionar igual unas clasificaciones. Bueno, va a ser autolimitada e inmunopatológica, se va a acompañar de fiebre, síntomas generales,
Las lesiones cutáneas van a ser acrales, centrípedas, simétricas y polimorfas, constituidas por eritema, pápulas, vesículas, ampollas y placas urticariales que involucionan de 2 a 4 semanas. Y aquí también otra cosa que no mencionó en la definición anterior y por eso la decidí poner por separado para que nosotros identificáramos un poquito de qué bibliografía es cada una, que pues aquí ya nos menciona que puede haber recurrencias, ¿no? Y también que pues pueda abarcar zonas de mucosa. Ujú. En cuanto a su epidemiología, nos dice que va a ser muy común en la consulta dermatológica, de 1 a 6 casos por cada millón de habitantes. Y nos menciona que va a presentar o va a representar a 4.47% de todas las dermatosis medicamentosas y que pues la relación con fármacos es de 50% de los afectados, es decir, 50% de las personas que presenten este eritema van a ser debido a fármacos. Igual más adelante se menciona que va a ser más que nada en los adultos que esto va a pasar. Y pues nos menciona que aunque aparece a cualquier edad, entre las décadas de los 20 y los 40 va a ser un poco más frecuente. También nos menciona que 20% de los afectados va a ser en la niñez o la adolescencia y que predomina en varones en razón de 3 a 1 y que también nosotros podemos encontrar una incidencia en verano y primavera mayor. Ok, en cuanto a etiopatogenia, nos dice que el síndrome de hipersensibilidad va a ser, se lo conoce también como síndrome de hipersensibilidad tardía, y van a haber distintos factores, como ya lo había mencionado anteriormente. Estos factores van a ser las infecciones virales, puede ser por herpes, por hepatitis C, bacterianas como el lepra y el micoplasma neumonía, micóticas como la candidosis vulvovaginal, parasitarias, colagenopatías, vasculitis, neoplasias, factores físicos, alteraciones endocrinas, dermatitis por contacto, reacciones medicamentosas y algo muy importante también, que 50% de este va a ser idiopático, es decir, no vamos a saber. Le digo que esto, o sea, a veces que nosotros digamos, sí, es un eritema polimorfo. Puede ser las lesiones en tiro al blanco, si a veces son muy aparentes, otras veces no tanto. Siempre hay que revisar las palmas, las plantas, ¿sí? La cosa es, ¿por qué? Y ahí tenemos que empezar a ver, a buscar en cada paciente, o sea, con qué otras manifestaciones, si es con la colagenopatía, con lupus y eso, pues tenemos que preguntar todo lo que luego vamos a ver en lupus, ¿no? Otras alteraciones que pueda tener el paciente. Pero eso les tiene que pasar así, no es fácil. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, también nos mencionan que va a haber un alelo, bueno, de acuerdo a ciertos estudios, nos mencionan que va a haber un alelo involucrado a la susceptibilidad al eritema, a este eritema. Y nos dice que en este estudio hubo, esto lo saqué de un artículo, no menciona ahí en la literatura. Solo menciona el alelo, pero en realidad no menciona cómo es que se sacó. Pero nos dice que el 66% de las personas que desarrollaron esta enfermedad, este eritema, el alelo HLA de QB1, 0301, ¿no? Era más frecuente que el mismo que dice, pero en vez de DQ era DR. Entonces, en cuanto a etiopatogenia, tenemos en niños y adultos el factor infeccioso más frecuente va a ser el virus del herpes simple en un 15 a 63% o el Micoplasma pneumoniae. Uh-huh. Y nos menciona que en anciano este va a ser causado como una reacción a un medicamento. Estos medicamentos pueden ser las sulfamidas, las penicilinas, las tiazidas, Los mismos se repiten, ¿no? Carbamazepina, todos esos que están aquí. Y que puede presentarse de 1 a 3 semanas después de su ingesta. En cuanto a esta reacción por medicamento, que es la más estudiada, nos menciona, espero que se pueda ver, sí.
vamos a tener el apteno o medicamento que van a ser antígenos incompletos que se van a unir a la proteína transportadora para entonces sí ya formar lo que es un antígeno completo. Este antígeno completo va a ser llevado por la célula presentadora del antígeno al linfocito T. Aquí va a haber lo que es la liberación de inmunoglobulina E y esta inmunoglobulina E va a pasar a lo que es el torrente sanguíneo hacia lo que es el mastocito. Se va a unir al mastocito. Entonces, cuando este medicamento o apteno se vuelve a ingresar al organismo, este mastocito ya va a tener pues inmunoglobulina E en su membrana y entonces estos aptenos se van a unir a esta inmunoglobulina. Al unirse se va a liberar lo que son las histaminas, si no me estoy, a las histaminas que serían los puntitos rojos que están acá, lo cual va a dar las reacciones pues tisulares y por lo consiguiente los síntomas que se presentan en este eritema. Ok, sí. En cuanto a cuadro clínico, nos dice que va a haber una etapa de pródromos, que va a ser fiebre, dolor de garganta, tos y malestar general. También nos menciona que van a haber artralgia, disfagia o dinofagia y se puede confundir como un cuadro gripal. Lo siguiente o cómo va a seguir evolucionando esta enfermedad van a ser manchas eritematosas simétricas, acrales y centrípedas, generalmente en cara, troncos, codos, rodillas, palmas y dorso de las manos, que serían las primeras tres imágenes que tenemos acá arriba, estas que están acá. Y posteriormente se va a desarrollar con eritema, pápulas, vesículas. Va a pasar de un eritema a pápulas, posteriormente a vesículas, de las vesículas se van a hacer ampollas y posteriormente lesiones urticariales que se van a agrupar Que en van a diferentes aparecer ahí. tamaños y forma. De aquí su nombre de eritema polimorfo o multiforme. La lesión clásica que nosotros vamos a encontrar en este eritema va a ser el herpes iris o de Bateman, que es la lesión que ya se le había enseñado anteriormente en forma de tiro. Sí, si lo buscamos, ahí se ve en las diapositivas que estás poniendo, ¿no? Las de aquí del abdomen, las del brazo, o sea, ahí se llegan a ver esas. Pero por eso les digo siempre, hay que ser muy observadores, ¿no? Para encontrar esto. A veces en las palmas se ven un poquito más. Ándale, mira, aquí se ven muy claritas. Aquí están. Aquí tenemos un poquito más claritas lo que les decía, la forma. ¿Ok? Entonces tenemos que, según la gravedad, esta se va a clasificar en forma menor cuando va a haber un ataque al sistema de manera general y, ojo, va a haber aquí no hay compromiso, perdón, no hay ataque al sistema general y tampoco hay compromiso de mucosas. Esta va a ser la forma menor. La forma mayor ya va a haber ataque al sistema de manera general y ya va a haber lesiones en mucosa, como lo podemos ver en la imagen de la esquina inferior izquierda. Sí, mire, esto es muy importante porque a lo mejor ustedes van a leer y pueden encontrarlo como algo confuso, porque hay mucha bibliografía que menciona, pues, o sea, como una etapa de transición, ¿no? Del eritema polimorfo hacia Steven Johnson, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y aquí a veces por eso los diagnósticos diferenciales, pero aquí el manejo, por ejemplo, si nosotros vemos no hay ataque al estado general, el paciente puede tener lesiones muy aparatosas, pero está bien, no se siente mal, puede tener algo de prurito, no tiene fiebre, no tiene lesiones en mucosa, se puede manejar en forma ambulatoria, no hay problema. Pero si ya vemos un paciente que el estado general está comprometido, tiene lesiones en mucosas, etcétera, entonces ya tendríamos ahí que pensar y vigilar, porque se dice mucho que de un eritema polimorfo mayor puede evolucionar a un Steven Johnson. ¿Sí? Ok, entonces tenemos acá, de hecho las imágenes podemos ver cómo va evolucionando, primero de lo que es la mancha eritematosa circular, a lo que es la pápula, la ampolla central. Posteriormente nos menciona que hay una necrosis
y que pueden incluso haber pápulas elevadas y eritematosas, como las podemos ver acá abajo. Este también se va a conocer con el nombre de eritema papulatum, si no me equivoco. Y pues generalmente cuando está ya en mucosa se conoce como lo que es el síndrome de Fuchs. Otras características de esto, otros síntomas que se pueden desarrollar van a ser ardor, prurito leve. Estas van a ser de manera leve, como ya lo había mencionado la doctora. La evolución va de 3 a 7 días y también la resolución del cuadro se debe dar entre 2 a 4 semanas, dependiendo qué tan oportuno sea el tratamiento. Bueno, para empezar el diagnóstico y posteriormente el Eso. tratamiento. Entonces, nos dice que el eritema multiforme va a estar relacionado con medicamentos, va a ser más leve. Las lesiones van a ser difusas, centrípedas, más extensas y purpúricas. Mientras que el eritema multiforme relacionado con herpes va a ser de un predominio mayor en extremidades, y también nos dice que van a haber lesiones dianas o pápulas, como las podemos ver acá. Si se dan cuenta, las lesiones dianas son estas que están acá. Así es. Ujú. Y pues ahí podemos ver ya las pápulas y cómo sí se diferencia de una eritema polimorfo medicamentoso a un eritema polimorfo relacionado, pues en este caso, con un virus. Acuérdense que el herpes simple puede ser recidivante, entonces hay pacientes que tienen el brote de herpes y a los 7 días se presenta el eritema polimorfo y nosotros tenemos que buscarlo, porque el paciente a veces pues, no relaciona, para él ya pasó el herpes, ¿no? Uh-huh. En cuanto a los datos histopatológicos, vamos a tener que en la epidermis vamos a ver lo que es necrosis y puede haber también degeneración vacular de las células de la capa basal. En cuanto a la dermis papilar, va a haber edema e infiltrados linfohistocíticos perivasculares con neutrófilos y eosinófilos, infiltrados de células mononucleares más intensos. Nos menciona que también nosotros acá vamos a ver lo que son las ampollas subepidérmicas, alteraciones variables que se van a clasificar en dérmico puro, dermoepidérmico y epidérmico. Es como se van Uh-huh. Sí, depende del área donde tenga mayor lesión, ¿no? Uh-huh. Y que pues lo que vamos a encontrar van a ser los linfocitos CD4 y algunos linfocitos CD5, mayoritariamente los CD4. En cuanto a los datos de laboratorio, nosotros vamos a encontrar leucocitosis y sedimentación eritrocitaria acelerada, aumento de la proteína C reactiva y resultados anormales en pruebas hepáticas. Porque recordemos que pues igual va a haber un ataque al estado general del paciente. A inmunofluorescencia directa nosotros vamos a encontrar depósitos de fibrina y C3 en la unión dermoepidérmica y de C3 e inmunoglobulina M alrededor de los vasos. El diagnóstico diferencial, aquí en la imagen superior izquierda va a ser el eritema polimorfo. El siguiente va a ser el pemfigoide, es el diagnóstico diferencial con esto. Nosotros ahí pues podemos ver que acá pues ya hay vesículas, o sea, podemos ir viendo. Sí, mira, el pemfigoide es un padecimiento que generalmente aparece en pacientes adultos mayores y que pues así, a veces es difícil hacer el diagnóstico porque empiezan con placas urticarianas, aquí sí muy pruriginosas y luego la formación de unas ampollas que son muy firmes, no se rompen con facilidad, ¿sí? Esto sobre todo el pemfigoide se relaciona o a neoplasias o en pacientes adultos mayores, es una causa aparente. La dermatitis herpetiforme, estas son lesiones pruriginosas, pero un prurito doloroso y tiende a ser bilateral y simétrica y esto se relaciona más con pacientes que tienen enfermedad celíaca o síndrome de malabsorción, etcétera, ¿no? La urticaria, bueno, pues ya lo hemos visto por las placas urticarianas, pero bueno, aquí no hay otra lesión que acompañe, ¿no? Entonces, y el eritema anular centrífugo por el tipo de lesión, pero veamos que no es realmente como tiro al blanco,
realmente es una enfermedad que no se conoce cuál es la causa, se ha relacionado con muchos padecimientos, hay que buscar infecciones, problemas hepáticos, pero realmente es totalmente inespecífico, aparece como una papulita y se extiende en forma centrípeta y así como aparece, se quita y le va apareciendo por brotes a los pacientes, ¿no? Tiene la característica de ese collarete escamoso, vean ustedes en el borde interno de la zona eritematosa, ¿no? No es un borde activo por fuera, ¿sí? Sino es interno, ¿ok? Los siguientes diagnósticos van a ser las aftas, la enfermedad de Beset. Behçet, ajá, y el herpes simple. Okay. En cuanto al tratamiento, nos dice que va a constar en medidas sintomáticas locales y antihistamínicos sistémicos. En pacientes graves, nosotros vamos a administrar glucocorticoides vía oral. Aquí también nosotros debemos interrumpir lo que es la administración de medicamentos si esta es la causa. Y también, pues, en cuanto a cuando este se acompaña también de infecciones, debemos de dar el tratamiento específico a esta infección. En cuanto al tratamiento preventivo, nos dice que es aciclovir 400 miligramos cada 12 horas por 5 días. Cuando se relaciona con herpes. Ajá. No, Por eso ahí puse sí. cuando se relaciona con herpes. Y este tratamiento lo vamos a dar por 6 meses si no se evita el eritema multiforme. Es decir, o sea, si tuvimos eh, tuvimos herpes y posteriormente, lo que mencionaba la doctora, desarrollamos pues tenemos que alargar el tratamiento. La aciclovir es para Más que prevenir todo, perdón, como es muy recidivante el herpes simple, entonces para evitar eso de que brota el herpes y al ratito, entonces es importante tratarlo al inicio y si aún así tratando el cuadro al inicio, de todos modos al paciente cuando le aparece el eritema polimorfo, entonces damos el tratamiento de profilaxis del herpes para evitar los brotes, ¿no? Y así evitar los cuadros de eritema polimorfo. También nosotros podemos dar aciclovir 500 miligramos 3 veces al día, es decir, cada 8 horas. Famciclovir de 150 miligramos cada 8 horas. Acitriopina 100 miligramos al día. Dapsona o Diaminodifenilsulfona. 100 miligramos al día. Levamisol, colchicina, hidroxicloroquina, Micofenolato. metotrexato y ciclosporina, que ya va a depender. Y esto. Ok. Muy bien. Doctora, voy yo, nada más ahorita que me proyecte, por favor. Capito, ¿me podrías ayudar a proyectar? Mientras pongo saldo en mi teléfono para entrar. ¿Lo puedes proyectar o quieres que te ayude, Jaime? A ver, Paola, ¿me puedes hablar algo mientras en lo que se prepara Jaime? Ya le había enviado. Gracias. Buenos días, Doc. ¿Mande? Que si nos podías comentar algo de esto. Ahorita vuelvo a compartir, Jaime, dame chance. Del síndrome de Steven Johnson. ¿No? Bueno, ¿ya, Jaime?
Sí, doctora. Nada más ahorita me uno en mi teléfono. No sé si me escuchan bien ahí. Sí. Bueno, buenos días compañeros. A mí me tocó exponerles lo vamos a llamar un conjunto de enfermedades por la reacción del síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidémica tóxica. ¿Por qué? Porque la bibliografía refiere que resultan ser, pues digamos así que la misma patología casi, pero solamente los divide por el hecho de que los difiere nada más la extensión que estos llegarán a tener. Si me das la siguiente diapositiva, por favor. ¿Eres de San Pedro Buenavista, Jaime? Sí, doctora. Yo hice mi servicio ahí en 1 de mayo. Ah, bien cerquita de acá. Y no, lo que pasa es que en ese tiempo, estoy hablando hace 35 años más o menos, no había nada había clínica del IMSS en 1 de mayo, pero en San Pedro Buenavista no había nada, ni centro de salud ni nada. Entonces todos los de San Pedro Buenavista llegaban a 1 de mayo a consulta. O sea, yo por eso iba a vacunar ahí. Bueno, ahí luego tengo varias historias, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando un poquito sobre, vamos a dar una breve introducción del tema. Encontramos que este síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica son enfermedades que son mortales, se consideran mortales, aunque tienen un bajo porcentaje de expresión. Lo que los caracteriza es de que hay un desprendimiento de la epidermis y de la membrana mucosa. Vamos a ver después cómo se expresa esto y por qué sucede. La fisiopatología y las teorías que hay de la unión del fármaco las vamos a revisar, pero es lo que mencionaba, ¿no? Que ambas son el mismo espectro, pero tienen diferente gravedad, porque las ampollas y el desprendimiento de la piel en una resulta ser masivo y en otra resulta ser más bajo. Y tenemos también ahí, pronto viene un mapa, pero tenemos ahí una división y una fase intermedia, se puede decir. Y las bibliografías, todas las que conjunté, la describen como una dermatosis mucocutánea grave porque se caracteriza por eso. Aparte de que tiene el desprendimiento de la epidermis, también tiene mucha afección a mucosas. Y vamos a ver todo lo grave que resulta ser esto. Cabe destacar que es por una hipersensibilidad del tipo 4, resulta ser tardía. Y la epidemiología, digamos que no prefiere en sí a un cierto tipo de personas, pero se dice que en mujeres es más predominante del 2:1, debido a que las mujeres tienen una tendencia a tener polifarmacia. Entonces, toman muchos fármacos y esas personas pues, se predisponen más. Entonces, ¿quién estaría más predispuesto? Una persona que tiene muchas enfermedades y que está inmunodeprimido, ¿no? Una persona con SIDA, con VIH, esa persona tiene tendencia a tener muchas tomas de medicamento y por eso se ve más afectado, ¿no? Entonces, digamos, no elige ningún tipo de raza, pero pues sí predominan algún tipo de personas que ya les expliqué. Y obviamente es más grave la mortalidad en ancianos y más adelante vamos a ver una clasificación que los predispone a que tengan un mayor tipo de afecciones o más gravedad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es el mapa que yo les decía, donde podemos ver la extensión en el cuerpo. Para que llamemos síndrome de Stevens-Johnson, tenemos que tener una afección menos del 10% del cuerpo o igual al 10% del cuerpo, ¿no? Es un poquito aquí medio ambiguo para estar tratando y por eso tenemos aquí la fase de transición, ¿no? Que abarca del 10 al 30%, porque hablando del 30% de la superficie corporal en adelante, ya empezamos a hablar acerca de una necrólisis epidémica tóxica. Bueno, mira, espérame. Les aclaro tantito. Cuando se habla de estos porcentajes de 10, etcétera, que es lo que le decía, pues como una línea y ahí viene atrás el eritema polimorfo también, ¿no? Pero cuando hablamos de esto,
te habla de 10%, pero de desprendimiento epidérmico. ¿Sí? Porque el paciente puede estar todo eritematoso, pero realmente lo que se utiliza para esta clasificación es el 10% de desprendimiento epidérmico. Del 10 al 30 la fase intermedia y más del 30 la necrólisis epidérmica, pero es el desprendimiento. ¿Okay? Desactivé todas tus alarmas. Gracias, doctora. Entonces, por esta afección se da, y cabe mencionar que las bibliografías ya exponía a Fer una patología que está antes del síndrome de Stevens-Johnson, y por eso la llama eritema polimorfo mayor. Algunas bibliografías así lo refieren al síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Y ahí les dejo las reglas de los 9, que más se utiliza en los pacientes con quemaduras. ¿Por qué? Porque pues, tienen pérdida de líquidos y se les evalúa la superficie corporal, y vamos a analizar de que es muy comparable el síndrome del gran quemado a los pacientes que vamos a ver más adelante. Igual ahí les recuerdo la regla de cómo hacer la superficie corporal, ¿no? Cómo se saca más o menos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de la etiopatogenia, que a pesar de ser, digamos, el mismo fenómeno que ocurre en los dos padecimientos, vamos a hacer un poquito más de mención sobre el síndrome de Stevens-Johnson. Posteriormente hablaremos de la necrólisis epidérmica tóxica. Las bibliografías lo refieren que es causado, muchas veces lo refieren como idiopático, o lo refieren ligado a algunos agentes, predisposición genética y la carbamacetina, unas teorías. Pero lo que sí se sabe y lo que sí es concreto es de que puede ser desencadenado por fármacos, por infecciones tanto virales como bacterianas, y puede ser también causado por una inmunización, porque se han reportado casos de, por ejemplo, que hoy te vacunas de la influenza y días después, semanas después, tienes una reacción de este tipo. Entonces, los fármacos que podríamos nosotros decir sería toda esa lista que les pongo sobre la derecha, pero un autor menciona que todos los fármacos te pueden causar este tipo de problemas, pero son más comunes algunos y se han registrado estos, ¿no? Porque no se sabe en sí cómo van a interactuar con el cuerpo, ¿no? Y cabe destacar que acá no es dosis dependiente, sino que solamente es exponerse al fármaco, o exponerse a la infección, o exponerse a la inmunización. Y pues cabe destacar que la llamamos como una farmacodermia, pero hay muchísimos casos, por ejemplo, del síndrome de Fuchs, por ejemplo, que esto va a afectar a niños, pero se va directamente a mucosas, ¿no? Quizá no se le vean estas manifestaciones como tal de la piel, pero pues sí las causa. Entonces, como regla general, cualquier fármaco puede causar esto, pero pues algunas bibliografías y el libro del doctor Amado Saúl y el libro del doctor Arenas se centran en algunas, ¿no? Como... Sí, pero es lo que les digo, no se anclen con que tal o cual medicamento, cualquiera, más anticonvulsivos, antiinflamatorios, antibióticos, analgésicos, ¿sí? O sea, pero ahí cualquiera. Perfecto. Gracias, doctora. Pues entonces, es lo que les decía, ¿no? Cualquier fármaco. ¿Me das la siguiente diapositiva, por favor? Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la inmunopatogenia, ¿no? ¿Cómo es que se llega a causar este síndrome de Stevens-Johnson? Y entonces, se cree que en este síndrome de Stevens-Johnson, y pues también la necrólisis epidérmica tóxica, está mediado por células T, y la tablita que nos compartió la doctora también dice lo mismo, ¿no? Pero se han tenido muchas teorías y muchas investigaciones acerca de esto, pero lo que ya se sabe y se llega a la conclusión es de que al fármaco, las células T se activan porque se une un fármaco a ellos, ¿no? Y ya a este receptor, y pues las células presentadoras de antígeno tienen acá esta participación, y hay algunos modelos de cómo se va uniendo el fármaco, ¿no? Por el lado de la izquierda podemos ver
cuando se forma un complejo del proapteno y el apteno, y acá lo que resulta ser es de que se presentan a estos aptenos en la unión de péptidos de las moléculas del antígeno leucocitario humano. Y acá pues se une el fármaco y ya causa otras cosas que vamos a ver más adelante. El otro modelo es pues de estos fármacos que se van a unir de manera directamente al antígeno leucocitario humano y pues a los receptores de las células T. Y ahí tenemos como ejemplo, ¿no?, la carbamazepina, la lamotrigina y el sulfametoxazol y el celecoxib. Que muchas veces esos medicamentos, por ejemplo, el timetopin con sulfametoxazol, se da a veces como tratamiento antibiótico radical, pero sin a veces hacer, ¿no?, un cultivo o hacer alguna prueba, ¿no?, para ver si es el medicamento indicado. Y aparte tenemos la automedicación, que resulta ser ya de mucho problema en nuestro medio, puesto que la gente abusa de eso y aunque hayan regulaciones y las farmacias no te vendan ese medicamento, pues de una u otra manera el paciente logra comprarlo, logra conseguirlo. Entonces ese resulta ser un problema para nosotros. Bueno, qué bueno que mencionas esto porque aparte de todo hay que estar muy atentos. No solamente es los medicamentos que el paciente compra, sino todos estos productos naturistas y que tienen un chorro de cosas que no sabe uno ni de dónde vienen. Muchos también se han relacionado con todas estas patologías de farmacodermias, ¿eh? O sea, no se crean esa etiqueta, es que es natural. No. Bueno, y el siguiente, lo que vemos en el siguiente modelo es pues ya cuando se encuentran los fármacos unidos en el surco de unión en los péptidos del antígeno leucocitario humano y la alteración del repertorio de péptidos de la unión de acá. Entonces, ya comprendiendo estos tres modelos de unión del fármaco a pues estos receptores de las células T, pues ya podemos pasar a la siguiente diapositiva para saber más o menos cómo se desencadena, ¿no? Y es un poquito complicado, y ahí les extraje el pedacito de la tabla que nos compartió la doctora Rodil, donde destaca que es una inmunidad de tipo 4C, y acá en esta inmunidad hay una respuesta inmune por las células T citotóxicas mediadas por la perforina, la grancina B, y ya tenemos ahí participación de la granulicina y tenemos el FAS-L, que al final, en resumen, lo que provocan es la muerte de queratinocitos mediante las CD4 y las CD8, y la expresión que tiene es un exantema maculopapular, ¿no? Podrían expresarse entre... Es variado, ¿no? Unas bibliografías refieren de 1 a 28 días, otras bibliografías refieren de 3 a 28 días, otras de 4 a 28 días, pero pues se da de diferente forma y diferente manera, depende del paciente. Entonces, sí, pero finalmente es eso, es la necrosis prácticamente de la epidermis, ¿no? Sí, o sea, es lo que en diferente grado, quizás el Steven Jones un poquito menos, la necrólisis en mayor extensión de la superficie, pero hay una necrosis pues, de la epidermis, del queratinocito, una muerte del queratinocito. Entonces, las células mononucleares, en el líquido de estas ampollas que se dan, se ha investigado y en estas células pues se alcanzan a encontrar pues en estos pacientes hay la presencia de un fármaco, ¿no? Entonces por eso se dice y se da todo el modelo de cómo muere el queratinocito más adelante, y esta citotoxicidad normalmente está bloqueada por un inhibidor de la vía perforina de la enzima. Pero pues acá los hallazgos que se han dado en las ampollas sugieren que la vía perforina de la enzima es la que al final llega a causar este daño epidérmico en las lesiones cutáneas, ¿no? Por este síndrome de Steven Johnson y pues en la necrólisis epidérmica tóxica. Doctora, no sé si me meto a explicar cómo muere el queratinocito, porque ya No, ya aquí le paramos. No, si ya tienen clase, aquí le paramos. Entonces nos vemos.